Saludos amigos, llegamos a una semana bastante intensa en generación de temas de interés internacional y precisamente aquí en Propuesta de la Noche, Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, nos empeñamos precisamente en tratar ya al final de la semana los temas de interés internacional que impactan no solamente globalmente, sino también en República Dominicana. Además, Henry Ebrar, como de costumbre, estará compartiendo sus análisis, sus comentarios y sus informaciones económicas muy puntuales sobre temas locales, pero también de carácter internacional. Don Jorge, buenas noches. Buenas noches, Manuel, y usted es televidente Propuesta de la Noche. Muy buenas noches. Sí, bueno, Jorge, la verdad es que tenemos una agenda bastante cargada de temas internacionales. Es el fuerte de Propuesta de la Noche cada viernes al finalizar la semana. Y debemos empezar, Jorge, por la situación en Cuba. Cuba sigue viviendo una situación bastante crítica, muy delicada en términos de la relación con Washington, porque en esta semana precisamente el secretario de Justicia de los Estados Unidos, acompañado de un equipo de fiscales, anunció cargos criminales para Raúl Castro, una figura que en la isla muchos lo suponen como el real poder detrás del trono, detrás del presidente Díaz-Canel. Raúl Castro fue ministro de Defensa de Cuba, igualmente fue presidente cubano a la muerte de su hermano Fidel, y lo que precisamente está haciendo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es formularle cargos criminales por el derribo de dos avionetas de aquella operación que se llamó Hermanos al Rescate. Eso ocurrió en el año de 1996. Producto de este derribo de estas dos avionetas por parte de la Fuerza Aérea Cubana, murieron 4 personas y precisamente esos son los cargos criminales que se le está formulando a Raúl Castro. En el día de ayer, jueves, sorprendió que el secretario de Estado de los Estados Unidos definiera a Raúl Castro como un prófugo de la justicia. Paralelamente con esta imputación, la administración del presidente Trump ordenó el despliegue de un portaaviones nuevamente en el área del Caribe, aunque Trump aclaró que esta medida no tiene por objetivo mandar la idea o fomentar que Estados Unidos tiene la decisión de iniciar una operación militar en Cuba. Muchos suponen que sí, porque la situación de la isla se complica con el bloqueo naval que ha impuesto Estados Unidos. Pero Jorge, aquí la pregunta que surge es, ¿estaría Estados Unidos tratando de igualar una operación similar a la aplicada en Venezuela en el caso cubano? Para responderte esto, debería de tener Estados Unidos dentro de su cronograma de ideas, para decirlo así, de planes, su DELSI, en el estilo cubano. Ahora bien, muchísimos analistas no suelen comparar la situación que vive Cuba con Venezuela. Cuba está a pocas millas de distancia de la Florida, a diferencia de Venezuela. Venezuela, por ejemplo, tenía vamos a decirlo así, fortificaciones en materia militar. Trump ha dicho de que Cuba vive una penuria en materia militar y también en materia social. Cuba sería, Manuel, el segundo, para decirlo así, objetivo de Trump en nuestra región. El tercero si incluimos a Irán. La pregunta que nos surge a todos nosotros del por qué Trump se mete con Cuba si todavía no ha terminado con Irán. Es decir, por qué de esta manera paralela el caso iraní y el caso cubano. No lo veo muy idóneo llevar a cabo estas dos estrategias al mismo momento sin tener el frente abierto con el caso iraní, a menos de que haya una solución en ese frente, que hasta hoy en día no lo creo. El tema más importante de todo esto, de que Cuba ha sido el baluarte más importante de Marco Rubio, yo lo veo como un objetivo muy personal. Y si fuese Nicaragua, estaría poniendo mis barbas en remojo porque es muy posible que sea el tercer objetivo de Donald Trump en nuestro hemisferio. Ahora bien, si hacemos una radiografía del mapa del continente americano, vemos que el caso venezolano ya está bajo el tutelaje estadounidense, vemos que el caso colombiano y brasilero, a pesar de que
son de tendencia, vamos a decirlo, muy amigables o ideología totalmente diferente a la trumpista, es muy posible de que este año se desenreden con elecciones. Es decir, vuelva al mapa Colombia de color azul, vuelva a Brasil a mitad de año también de color azul. Entonces veríamos un continente totalmente amigable a Trump y siempre, como le digo Manuel, en menos de 2 años han podido lograr todo esto. Me gustaría que producción me colocara las imágenes que tenemos hoy para analizar en el caso cubano. Ha habido muchísimo seguimiento en materia militar. Fíjate, esta imagen muy curiosa. Marco Rubio estrechando las manos con un alto funcionario en materia militar estadounidense y de fondo el mapa de Cuba. Pareciera que es un metamensaje de esos que hacen los americanos de que le estamos haciendo seguimiento al caso cubano y que posiblemente llevaremos acciones. Vamos con la silueta de las aeronaves estadounidenses sobre el territorio cubano. A lo largo de las semanas, Manuel y televidentes, hemos visto cómo aeronaves militares estadounidenses han estado rodeando el territorio cubano, partiendo desde las costas estadounidenses, del mismo caso muy cercano al que ocurrió en Venezuela, en materia marítima, en materia aérea, y estamos viendo cómo en los últimos días ha habido ese recorrido, ese monitoreo. Pareciera que va a haber algo. Otros analistas antiimperialistas dicen que posiblemente sea una causis belli, de que derriben algún tipo de aeronave militar o ataque a una fragata estadounidense para llevar a cabo la operación militar que muchos analistas presienten que va a ocurrir. Bueno, el tema es que lo que está pasando con Cuba parece responder a una hoja de ruta. Precisamente el día de la independencia de Cuba se produce el discurso de Marco Rubio dirigido concretamente a los cubanos. Incluso es un hombre de origen cubano, habla perfectamente el español y ese discurso lo transmitió en español a los cubanos. ¿Qué dice Marco Rubio en este discurso? Bueno, lo que está invitando formalmente a los cubanos es, como él señala, aceptar una propuesta de cambio que le está realizando el presidente Donald Trump, donde cambiarían radicalmente la situación de crisis que están viviendo ahora por un escenario ya de bonanza económica, de fomento de la actividad empresarial privada. Y todo esto ha tenido repercusión fuera de Cuba, fundamentalmente en ese exilio cubano que se radica en la Florida. Vimos, por ejemplo, que los hermanos Fanjul, muy conocidos en la República Dominicana, porque son los propietarios del Central Romana y de Casa de Campo, anunciaron que respaldan la política de Donald Trump frente a Cuba. Precisamente el juez Marco Rubio anuncia que el gobierno cubano acepta una ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos consistente en $100 millones. No se trata de transferir $100 millones a la isla, sino de ayuda alimentaria, en medicina y otro tipo de ayuda. Cosa que se había resistido hasta ahora el gobierno cubano en aceptar este tipo de ayuda, porque tiene el condicionamiento de que debe ser que esa ayuda se reparta a través de la Iglesia Católica o de instituciones en Cuba que sean confiables para el gobierno de los Estados Unidos. Pero además, esta ayuda tiene implicaciones de naturaleza política, porque ¿qué es lo que trata de establecer Estados Unidos? El compromiso del gobierno cubano de que de alguna manera comenzará a propiciar cambios internos en la isla que garanticen precisamente esa renovación democrática, lo que no se ha producido en Cuba en los últimos 67 años. Yo creo que el acuerdo ya para la transición cubana es un hecho, Manuel. Como tú lo mencionaste, esa donación estadounidense de $100 millones ocurre previo a lo que estamos viendo. Esas reuniones importantísimas anunciadas por parte de La Habana con altos funcionarios estadounidenses fueron un hecho y sin duda alguna se llevan a cabo. Yo creo que ese viaje que hizo Trump a China pareciera que hubo una especie de acuerdo de que mira, lo de Cuba es un hecho. Se va a llevar a cabo, vengo aquí no para darte la bendición y pedirte permiso, sino que es algo que va a ocurrir. Pareciera que Xi y Putin están no neutralizados, sino a acorde de lo que está haciendo Estados Unidos en el hemisferio occidental. Ahora bien, las casas apuestas, disculpa que lo vengo siempre en este espacio, marcan de que va a haber más de un 52% de posibilidad de un intervencionismo estadounidense en Cuba. Es decir, todos los indicios, todas las flechas indican de que posiblemente ocurre el caso cubano. La pregunta es, volvemos al inicio, ¿por qué ocurre esto en el marco de la guerra contra Irán?
¿Será que va a haber acuerdo con Irán? ¿Es posible que lleve a cabo Estados Unidos dos operaciones al mismo tiempo, Irán-Cuba? ¿Será que el caso de Cuba será relámpago, sin duda alguna, tal y como en Venezuela, en un proceso de tutelaje como lo hemos estado viendo en el país caribeño? O sea, son varias dudas que faltan por esclarecer, pero yo creo que los dados ya fueron lanzados. Sí. Bueno, la reacción del gobierno cubano ha sido de que esta acusación contra Raúl Castro no tiene sustento, de que es una acusación política que busca justificar una agresión por parte de Estados Unidos a la isla, pero lo cierto es que la acusación está planteada y llama la atención que cuando se le pregunta al secretario de Justicia de los Estados Unidos hasta dónde Estados Unidos estaría dispuesto a llegar para ejecutar esta orden de arresto contra Raúl Castro, que de paso se dice que las consecuencias penales sería o pena de muerte o cadena perpetua. Eso sería la consecuencia de esta acusación. Lo que el secretario de Justicia de Estados Unidos deja claramente establecido, que Estados Unidos siempre cumple con este tipo de órdenes. Así que habrá que esperar qué sucederá ya, como tú planteas, en los próximos días, en los próximos meses, en relación a esta situación en Cuba. Pero mira, Jorge, trasladándonos rápidamente a Europa, está la situación de José Luis Rodríguez Zapatero, es jefe de gobierno español. Por primera vez en la historia de España, un jefe de gobierno es implicado en un caso judicial, incluso formulándose 3 cargos penales contra él. A Rodríguez Zapatero se le está involucrando una decisión de un juez de la Audiencia Nacional Española, se le está implicando en el proceso de rescate de Plus Ultra, es una línea aérea española que quebró a raíz del COVID-19, y lo que este juez está estableciendo es que Rodríguez Zapatero encabezaba toda una trama ilegal, ilegítima, corrupta, para que a través del proceso de financiamiento al rescate de Plus Ultra, su oficina y otros aliados obtuvieran beneficio económico. ¿Qué llama la atención aquí? Bueno, ha habido una reacción del Partido Socialista Obrero Español condenando esta acción contra Rodríguez Zapatero, igualmente del jefe de gobierno Pedro Sánchez, que le ha ofrecido todo su respaldo. Pero aquí llama la atención de que hay informaciones en el marco de este proceso que se ha iniciado contra Rodríguez Zapatero en España, que la ha ofrecido Estados Unidos. La ha ofrecido Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿Estados Unidos de alguna manera estará de alguna forma cobrando esa relación de Rodríguez Zapatero con el régimen de Chávez, con el régimen de Nicolás Maduro e incluso con el régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela? ¿Hasta qué punto Estados Unidos tiene información privilegiada que podría de alguna manera complicar a Rodríguez Zapatero en acciones ilegítimas que de alguna manera establecerían un vínculo con el chavismo, el madurismo y Delcy Rodríguez? Yo calificaría a Zapatero como el verdadero arquitecto o carpintero de afianzar el chavismo en Venezuela. Sin duda alguna, esto ocurre después de ese tutelaje estadounidense sobre Venezuela, ocurre después del, vamos a decir así, de la entrega o el viaje que tuvo Alex Saab en Estados Unidos. Pareciera que esos altos perfiles o amigos que tenía el chavismo en los últimos años parece que han tenido que rendir cuentas ante la justicia estadounidense o en el caso la española. Ha sido muy llamativo la respuesta del gobierno español, liderado por el partido PSOE, que ha expresado su apoyo al expresidente del gobierno español Zapatero, defiende su inocencia. También vimos el caso contrario, donde partidos de la oposición se unen, como el caso del Partido Popular y Vox, en contra de Zapatero, de que debería rendir cuentas no solamente por el caso de Plus Ultra, sino por otros que ha tenido que ver Rodríguez Zapatero. El tema que estamos viendo es como una historia fácil de detectar por lo que está pasando en Venezuela. Posiblemente aquellos altos amigos cercanos, herramientas, lobistas, también se puede decir, del chavismo tendrían que ser, parece que son perseguidos, son entregados, ya sea por Delcy o facilitados por otros actores,
para buscar para decirlo así, presentarse ante los jueces y explicar cuál era el papel que jugaron durante el chavismo en Venezuela. Bueno, el arresto de Maduro, seguido ya por la extradición a Estados Unidos del señor Chad, de alguna manera supone que Estados Unidos está teniendo información privilegiada sobre las acciones del régimen de Chávez, las acciones del régimen de Maduro en favor de líderes en la región que de una u otra manera tenían un vínculo con el chavismo. Hay que recordar que Chávez encabezó un gobierno que creó mecanismos muy solidarios con el resto de la región, particularmente con el Caribe. El ALBA, por ejemplo, que era una organización Petrocaribe. Entonces, ¿hasta qué punto podría suponerse que Estados Unidos, vuelvo y te repito, está teniendo informaciones, confesiones privilegiadas que quiera de alguna manera investigar y que podrían involucrar a líderes latinoamericanos ya en acciones de financiamiento político, en financiamiento de negocios que puedan considerarse como corruptos? Bueno, no solamente latinoamericanos, sino hispanohablantes o quizás a nivel mundial. Pareciera, de acuerdo a cómo funciona la justicia estadounidense, la única manera de que no te metan en prisión a ti, vamos a decirlo así, o no vayan contra ti, es que le entregues una lista de aquellos cómplices que formaron parte de esa red o esa trama. Pareciera que es lo que está pasando en Venezuela, en donde no se entregan aquellos, para decirlo así, los jefes mayores, sino entregan aquellos que han servido como lobistas para el caso de mantener o afianzar el chavismo de poder. El caso lo utilizó muy bien Chávez en su entonces por varias vías. Una cosa es la vía multilateral o diplomática, como fue la creación del ALBA, la CELAC, entre otros organismos multilaterales regionales frente a lo que era la OEA o Naciones Unidas. También lo hizo en materia económica, como el caso de Petrocaribe, donde afianzó muchísimo más su influencia en la región para que se pararan junto a, vamos a decir, el socialismo del siglo XXI frente a las pretensiones de Occidente, Estados Unidos o de otros países. Es muy posible que también vayan contra expresidentes latinoamericanos. Aquellos, por ejemplo, pueden ir contra Kirchner, como lo estamos viendo en el caso chileno. Podemos ver en un futuro que ocurra Lula, si dejase el poder, también contra Petro. Es decir, todos aquellos aliados en la región que posiblemente ayudaron a Chávez en la construcción de esa red de materia de influencia política y económica, posiblemente tengan que rendir cuentas ante la justicia estadounidense. A lo interno en Venezuela podría ser de que esta situación de Rodríguez Zapatero podría implicar algún riesgo político para el gobierno y para el Partido Socialista Obrero Español. Se celebraron elecciones en Valencia y gana el PP, el Partido Popular, que es el partido contrario al PSOE en España. Y entonces, ¿hasta qué punto esto podría tener implicaciones de naturaleza político-electoral precisamente para el PSOE? No solamente se investiga a Rodríguez Zapatero, hay una investigación que todavía está en curso contra la esposa de Pedro Sánchez. Se le acusa de tráfico de influencia y es un proceso que ha estado muy zarandeado, muy seguido en España, pero que todavía está presente. Efectivamente, otros casos también como el hermano de Pedro Sánchez. Pareciera que ha habido insistencia de los hechos o por una agenda de atacar al gobierno y al PSOE español, pero pareciera que esas alianzas, esas jugarretas políticas ha salvado varias oportunidades a Pedro Sánchez que se mantuviese en el poder. El tema está en que la oposición, ya sea el Partido Popular o Vox, ganen terreno en España, de que se desinflen un poco aquellos no tradicionales, como son los independentistas también, aquellos socialistas no necesariamente el PSOE, pero pareciera que hasta entonces Pedro Sánchez ha podido salvarse en varias oportunidades. Bueno, así es. Vamos a esperar entonces los resultados de esta situación en Venezuela. Rodríguez Zapatero está convocado para declarar ante la Audiencia Nacional Española el día 2 de junio. El juez que sigue el caso ya lo está acusando precisamente de haber tenido de alguna manera beneficio, ingreso económico por el proceso de rescate de esta línea aérea por más de 2 millones de euros. Y en el jueves le bloqueó acceso a sus cuentas. Estamos hablando de casi 500.000 euros que le bloquearon a Rodríguez Zapatero. No son cheles. Bueno, a cualquiera se le resiente el bolsillo. Ay, ay, ay. Así es. Señores, vámonos con una pausa comercial. Cuando retornemos, Henry Ebrard
estará comentando precisamente la actualidad económica e internacional, pero nosotros tenemos otro punto también interesante de agenda. Se impondrá definitivamente Keiko Fujimori en Perú en estas elecciones del mes próximo, este es el balotaje, esta segunda vuelta. Vamos a hablar también de ese tema. Así que retornamos en breve. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar para regular los productos comestibles de los niños, niñas y adolescentes en centros educativos públicos y privados. Además, aprobó en primera discusión el proyecto que modifica el capítulo 4 de la Ley sobre Regulación de los Estados de Excepción, contemplados por la Constitución. También los diputados sancionaron 2 resoluciones aprobatorias de acuerdos de transporte aéreo, una entre República Dominicana y España y otra con Jamaica. Asimismo, en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, y la presencia de los voceros de las diferentes bancadas, la Cámara de Diputados entregó el Club del Legislador a Bienes Nacionales a través de su director Rafael Burgos, quien a su vez lo traspasó al Infotep para la creación de una escuela de turismo. En otro orden, el órgano legislativo concluyó el curso Derechos Humanos y Oportunidades Legislativas con la conferencia Garantías Materiales y Procesales, dictada por Julio José Báez, presidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Bueno, los precios del petróleo siguen gravitando poderosamente en la incertidumbre económica que vive el mundo. Henry Ebrard normalmente nos ofrece precisamente el comportamiento en la cotización del crudo en los mercados internacionales, pero igualmente nos aborda sobre otros temas de interés local. Así que adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo.
y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Barr, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes, y especialmente los días viernes cuando tratamos de seleccionar un tema que nos parece ser el tema de relevancia de esta semana porque pudiese tener impacto en los próximos días o en las próximas semanas. Por supuesto, quiero referirme a las implicaciones de los costosos subsidios necesarios a los combustibles y al tema de las pérdidas del sector eléctrico por su impacto en el déficit fiscal y la necesidad de seguro de que el Poder Ejecutivo, el equipo económico del gobierno, presente a principios de julio una propuesta de transformación profunda al presupuesto del año 2026. Veamos, el hecho de que, como muy bien lo ha planteado Don Manuel, de que los precios del petróleo se han mantenido en torno, ligeramente arriba de $100, a pesar de que había logrado bajar fuertemente el día miércoles, luego de 6 días consecutivos, arriba de 100, declaraciones de Donald Trump en el sentido en el cual ya la paz era inminente en Medio Oriente. Nuevamente, porque no es la primera vez, vemos que hay dificultad para traducir esas palabras del dicho al hecho. Hay un estrecho, es el estrecho de Hormuz. Y Irán hasta el momento ha rechazado la posibilidad de un acuerdo, por lo que tenemos prácticamente ya cerrando el mes de mayo que prepararnos para que asumir como un nuevo escenario base, no una resolución inmediata del conflicto, sino que prepararnos como si este conflicto pudiese permanecer hasta fin de año, con la esperanza, por supuesto, de que se termine de resolver antes de. Esto, obviamente, obliga a tomar una serie de decisiones en cuanto al presupuesto por el costo que tiene todo eso, especialmente el costo fiscal. Recordemos de que la economía dominicana cerró el año 2024 con un déficit equivalente a 3.1% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 230 mil millones de pesos. En el 2025 subió de 3.1 a prácticamente 3.4% del PIB, 267 mil millones de pesos. Y el presupuesto de este año contempla un déficit de 280 mil millones, 13 mil millones por encima del año pasado, pero por el crecimiento de la economía, el déficit como porcentaje del PIB se reduce de 3.38 a 3.24, pero eso era asumiendo un precio del petróleo de 47,80, de que se proyectaba un crecimiento de un 4.5% de la economía, una inflación de un 3.8%, en fin, una serie de medidas, de indicadores que por supuesto no podían tomar en cuenta el tema de la guerra en Irán. Hay que medir dos cifras principalmente. El sobrecosto que representa mantener protegida la economía de las empresas y de los hogares a través de no reflejar completamente los incrementos de precio de los combustibles a nivel internacional, y el hecho de que en el sector eléctrico, en vez de bajar, las pérdidas han seguido creciendo, producto también, de cierto modo, ¿no?, de esas situaciones. En el caso de los combustibles, durante las primeras 20 semanas del año, o sea, hasta esta semana,
ya se habían gastado 16.873 millones de pesos, o sea que ya nos habíamos volado el presupuesto inicial, que era de 12.500 millones de pesos. Y eso a pesar de que, como la gente ya lo ha sentido, se ha dado cuenta, han habido incrementos parciales, pero sí incrementos a los principales combustibles, ambas variedades de gasolina, ambas variedades de gasóleo, entre 33 y 41 pesos por galón. Solamente se ha logrado mantener perfectamente congelado el GLP. De mantener esta proyección de que no se pueda, que no haya reducción de precio a nivel internacional y que del otro lado no se pueda seguir subiendo los precios en el mercado local. Entonces, para las 32 semanas restantes del año, si proyectamos esos 1.400 millones de pesos, que fue el subsidio de esta semana, entonces habría de proyectar cerca de 63.000 millones de pesos para el nuevo presupuesto 2026, o sea, un sobregiro ligeramente superior a 50.000 millones de pesos, que eso es obviamente insoportable desde el punto de vista fiscal, pero si a eso añadimos que durante el primer cuatrimestre del año las transferencias para las pérdidas del sector eléctrico crecieron en un 31%, al pasar de 29.235 millones a 38.357 millones, una proyección que en vez de un 30, poner un 20% de crecimiento de esas transferencias, nos llevaría a un nuevo presupuesto de 127.000 millones de pesos, superior en unos 42.000 millones de pesos. En resumidas cuentas, el ajuste fiscal, que significa la permanencia de esta crisis, está en torno a los 90.000 millones de pesos. ¿Cómo poder hacerle frente a eso? Yo veo inevitable una serie de temas. Primero, reconocer y aceptar que no habrá posibilidad de evitar de subir, aunque sea 3.6% del PIB, el déficit. Eso permitiría resolver un tercio del problema. Eso elevaría el déficit en unos 30.000 millones de pesos. Ahora, eso quiere decir que también no sería, entiendo yo, posible evitar hacer ajustes a los precios de los combustibles y hasta eventualmente en la tarifa eléctrica. ¿Por qué? Porque fíjense que en los 2 primeros meses del año, todavía no tengo una data disponible del mes de marzo, pues ustedes podrán ver que la tarifa eléctrica que cobra a sus clientes ha sido inferior al costo de la energía que compra de las empresas de generación. Por supuesto, habrá de identificar ahorro de gasto a nivel del Estado. Eso incluye también la partida de intereses, porque gracias a Dios y al buen manejo de la parte monetaria, la tasa de cambio se encuentra más de 6 pesos por debajo del presupuesto. Eso hace que probablemente podamos tener un ahorro en el pago de los intereses de la deuda externa en torno a los 14.000 millones. Finalmente, habría de recalcular bien cuál va a ser la proyección de ingreso de la mina de oro, porque ahí entendemos que puede haber un colchoncito, pero un colchón, en fin, de unos 9.000 o 10.000 millones de pesos. De cualquier modo, independiente de las medidas que se vaya a tomar, yo creo que uno, es importante que se cuantifique, que se diga claramente, mire, eso es el costo que vamos a tener que soportar y que de una u otra manera hay que pagar. Y dos, pues crear entonces una narrativa, una comunicación, las explicaciones para tratar de implementar las medidas que menos afecte a la gente, menos afecte el crecimiento de la economía, de manera que podamos asumir y esperar de que esta situación de guerra en el Medio Oriente concluya antes del mes de diciembre, de modo que, pues, de haberse preparado para algo que no pase, pues nos queda en mejor posición para luego empezar a discutir también, a partir del mes que viene, el difícil ejercicio de presupuesto del año 2027. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que, como siempre, me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @ZebrarH, y por supuesto esperamos estar con todos ustedes en la cuestión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego.
Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, gracias a Henry Ebrard por su siempre oportuno y muy profesionales comentarios en el orden económico. Vámonos a una pausa comercial y retornamos en breve. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar para regular los productos comestibles de los niños, niñas y adolescentes en centros educativos públicos y privados. Además, aprobó en primera discusión el proyecto que modifica el capítulo 4 de la Ley sobre Regulación de los Estados de Excepción contemplados por la Constitución. También los diputados sancionaron 2 resoluciones aprobatorias de acuerdos de transporte aéreo, una entre República Dominicana y España y otra con Jamaica. Asimismo, en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, y la presencia de los voceros de las diferentes bancadas, la Cámara de Diputados entregó el Club del Legislador a Bienes Nacionales a través de su director Rafael Burgos, quien a su vez lo traspasó al Infotep para la creación de una escuela de turismo. En otro orden, el órgano legislativo concluyó el curso Derechos Humanos y Oportunidades Legislativas con la conferencia Garantías Materiales y Procesales, dictada por Julio José Báez, presidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, para el 7 de junio están pautadas las elecciones, la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Perú. Hasta ahora el Consejo Electoral anunció que 2 candidatos, Keiko Fujimori, que terminó con el 17.19% de los votos, y Roberto Sánchez, un candidato de izquierda, que termina con el 12.03% de los votos, son los que estarán midiéndose en este escenario de segunda vuelta, en una situación de gran fragmentación del voto en Perú.
dice que más del 70% del electorado votó por opciones distintas a los dos finalistas de este proceso. Es decir, que se plantea un escenario interesante en Perú y vamos a ver, yo digo, bueno, ojalá sea ya definitivamente la suerte para Keiko Fujimori, que se convierte en presidenta de Perú. Pero hay situaciones todavía que tienen que definirse en el orden electoral, sobre todo porque hay varias opciones que tienen los peruanos, junto al hecho de que una gran cantidad también se decide por votar por ninguno, es decir, que vote en blanco. Efectivamente, vamos a colocar las encuestas en pantalla, producción, sobre la intención de voto en el Perú en esta segunda vuelta. Hay que destacar la importantísima variable, Manuel y televidentes, sobre aquellos que van a votar y no saben por quién, no están decididos por quién. Es decir, estamos hablando de un 14% que presuntamente van a votar nulo o blanco, pero estamos hablando de un 12% de que sí van a ir a votar, pero no saben por cuál de los dos candidatos que son extremadamente polarizados. Estamos hablando de Keiko, una, vamos a decir, conservadora tradicional, no tan radical, y Roberto Sánchez, que es más de ese progresismo que vive el Perú. Hay una diferencia del 4%, de una margen de error de 2.8, es decir, cualquiera de las dos opciones podría ser electa, y en virtud y a propósito de las últimas encuestas que ha habido en el Perú, de que a veces no coinciden con los resultados oficiales o esa tardanza o rezago en los votos. Hay que recordar que a lo largo de la historia peruana, y sobre todo en las últimas décadas, ese antivoto fujimorista es muy fuerte en el Perú. Y lo hemos visto en los resultados, donde en varias oportunidades, si no me equivoco son 3, Keiko clasifica para una segunda vuelta, pero este movimiento de antivoto fujimorista la castiga para que no fuese electa. Entonces es una variable muy importante, variable más importante, Manuel, que los votos de López Aliaga, alias Porky, exalcalde de Lima, que no resultó favorecido por los resultados ofrecidos ante el ente electoral peruano, que no llegó a segunda vuelta y pareciera que no va a ser suficiente los votos de Porky a favor de Keiko, que tiene más o menos, coinciden ambas caras. A pesar de que de las denuncias que emitió el exalcalde limeño en torno a esas, vamos a decir así, curiosos resultados que hubo en la primera vuelta, no les fue suficiente. Van al Perú unas nuevas polarizadas figuras en materia política y veremos qué decidirá el pueblo peruano. Sí. Bueno, otro tema concerniente a América Latina es la situación en Bolivia. Evo Morales sigue teniendo un poder de convocatoria, al menos para dificultar la situación de seguridad pública en Bolivia, porque sus seguidores en esta semana encabezaron protestas violentas, bloquearon carreteras, que tuvieron que precisar la intervención de la policía y el ejército, colocar al presidente Rodrigo Paz en una situación que virtualmente obligó al secretario de Estado de los Estados Unidos a intervenir para garantizarle respaldo a este gobierno de Bolivia, incluso diciendo que Estados Unidos no va a permitir que caiga el gobierno boliviano. Pero es una situación que todavía está en curso. En Bolivia se ha pacificado un poco, pero el problema es la situación político-personal que enfrenta Evo Morales y que motiva situaciones de protesta como las que se escenificaron recientemente en este país suramericano. Hemos visto que en varias oportunidades se ha definido un intento de golpe de Estado, que se esté llevando un golpe de Estado. Para los politólogos, la única manera que se perpetúe un golpe de Estado, Manuel y televidente, es mediante el ejército. Los indígenas, los campesinos armados, es insuficiente. Para que hablemos de un golpe de Estado tiene que ser repentino, no anunciado, hay una serie de modalidades y de pasos a seguir, pero solamente le lleva a cabo o las Fuerzas Armadas, parte del ejército, pero no personas armadas. Hay que recordar esa, vamos a decir así, movida, discusiones y declaraciones en la política internacional en la región. Hemos visto cómo República Dominicana ha expresado su apoyo al actual presidente, hemos visto que la OEA hace lo mismo. Lo más interesante de todo es que Trump y Rubio no permitirán un cambio de régimen en Bolivia, porque les desconfigura ese mapa que les ha costado mucho de colocarlo en color azul, a que vuelva, vamos a decir así, el progresismo del siglo XXI en ese país. Si producción me coloca el mapa de Bolivia en donde aparecen las zonas que han sido bloqueadas
por los simpatizantes, los mineros e indigenistas de Bolivia a favor del ex candidato y expresidente boliviano. Hemos visto que desafortunadamente y desacertadamente estos seguidores hacen un llamado de apoyo no solamente a Evo Morales, sino en contra de la población blanca o extranjera de Bolivia, que podría generar muchísimos problemas en un futuro del país. Y lo hemos visto a lo largo de la historia, que no ha funcionado ese choque entre culturas dentro de un país que no necesariamente vive una sola etnia o raza, pero ese choque entre minorías, ese discurso populista frente a los extranjeros, a los blancos, a los ricos, a los que no son indígenas, sin duda alguna podría ser muy peligroso para Bolivia. Sí. Mira, rápidamente, Jorge, por cuestiones de tiempo, se produjo un encuentro entre el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. ¿Qué sorprende? Bueno, sorprende de que este encuentro se produzca apenas días de que igualmente Xi Jinping tuviese una cumbre con su homólogo norteamericano, Donald Trump. Y aquí se está hablando de 40 acuerdos en comercio, tecnología y medios de cooperación energética entre China y Rusia. Es decir, que Putin no desaprovechó el tiempo. Inmediatamente Trump abordó su avión de regreso a Washington. Putin comenzó a planificar su viaje a China y parecería que esto pinta una competencia entre Estados Unidos y Rusia para ver quién tiene más acercamiento con este poder asiático, ese poder chino. Se mantiene la guerra fría en donde hay esa competencia entre Rusia y Estados Unidos. Yo la calificaría como una visita opacada, sin duda alguna no ocupó la mayoría de los titulares del mundo de esa visita de Putin, que sin duda alguna no hay que ser un experto, fue muy improvisada, desordenada y solamente caprichosa después de lo que hizo Trump a ese país. Es muy importante decir de que es muy posible que ambos líderes habrán discutido en esa visita que hizo Trump a China, le pasó información a Putin de acuerdo a los planes que tiene Trump para la región y para el mundo. Sí. Miren, y pasando rápidamente al Medio Oriente, no parece haber avance para la finalización de este conflicto, porque Irán dijo en esta semana que estudia una propuesta que le ha hecho Estados Unidos para ver si pueden de alguna manera concretizar un alto al fuego. El tema es que esta retórica violenta que mantiene tanto Irán como Estados Unidos, de alguna manera sigue incidiendo en los precios internacionales del petróleo, y esto genera incertidumbre en la economía mundial. No hay avance, hay mucho temor de que el conflicto en cualquier momento pueda volver a escalar con enfrentamientos puntuales entre Irán y Estados Unidos, e Israel, que no detiene su ofensiva contra el Líbano, contra Hezbollah, a pesar de que hay un cese al fuego firmado entre Israel y el gobierno libanés. A lo largo de los programas de Propuesta de la Noche, Manuel y yo siempre hemos dicho cuál sería la Delsi iraní. Habíamos predicho anteriormente que habría sido Larijani el candidato perfecto, pero sucumbió ante los ataques israelíes. Pareciera que el candidato que tenía Estados Unidos e Israel era nada más y nada menos que el expresidente iraní Ahmadinejad. ¿Te acuerdas ese que tiene un discurso radical, sí, anti-israelí y muy anti-imperialista? Bueno, pareciera de que, según reportes estadounidenses, nada confirmado, él era el candidato perfecto para llevar a cabo ese proceso de sucesión o de transición de estadounidense occidental israelí dentro de Irán frente a Khamenei. Hay que recordarle también los antecedentes de Ahmadinejad, que no se le llevaba muy bien con el ya fallecido Ayatollah Khamenei, donde siempre presentaba críticas, lo descalificaba, no le permitió ser candidato presidencial en varias oportunidades. Por su parte, el Ayatollah lo señalaba a él como corrupto. Es decir, la relación entre ambos no era la mejor, y por eso pareciera que, de acuerdo con estos informes estadounidenses, era el candidato perfecto porque era anti-ayatollahista, vamos a decirlo así. A pesar de ser principalista, Ahmadinejad no se le lleva muy bien con la cúpula de poder, no se le lleva muy bien con la Guardia Revolucionaria iraní, a pesar de su antecesor papel como presidente, pero pareciera que los planes se frustraron, ya que bombardeos israelíes afectaron y lesionaron a Ahmadinejad, y salió de la palestra pública de que no cuenten conmigo presuntamente para hacer su Delsi en Irán.
Bueno, mientras siga sin definición el conflicto en el Medio Oriente, la guerra Rusia-Ucrania se intensifica. Incluso llamó mucho la atención una operación que hizo Ucrania, bombardeó Moscú, la capital de Moscú, con un saldo de 4 muertos. Obviamente la respuesta de Rusia ha sido bombardeos también masivos contra gran parte del territorio de Ucrania. Pero este es un conflicto que parece que tampoco tiene definición. Efectivamente, hemos visto que también presuntamente medios estadounidenses dijeron que Xi Jinping aseguró a Trump de que es una guerra sin sentido la que está llevando a cabo en el este europeo. Es una guerra que no ha tenido la cobertura de los titulares porque ha perdido su interés. Y hemos visto que Estados Unidos está más concentrado en los verdaderos pilares, como es el caso iraní, como el caso de su hemisferio, como el caso de predominar Estados Unidos, que salvaguardar los intereses de los europeos frente a los rusos. Bueno, de hecho ya Ucrania se está posicionando como una potencia en la producción de drones y la producción de bombas dirigidas. Es decir, que se está destacando eso de que la guerra realmente ha forzado a Ucrania a hacerse especialista en la producción precisamente de estos productos bélicos. ¿Quién lo diría? Que en la parte comercial y empresarial habría habido una especie de respiro, pero en esta parte armamentista. Sí, así es. No podemos dejar Haití. Haití se preveía que para el mes de abril estuviese recibiendo un despliegue importante en términos de números de efectivos de esa fuerza de supresión de pandillas que aprobó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Pero Haití sigue una situación bastante difícil, muertos, desplazamientos humanos y la prevalencia de las pandillas, sobre todo en la capital, Puerto Príncipe. Es decir, que igualmente parece que pese a todas las esperanzas que se concitaron de que esta fuerza de supresión de pandillas con poder real para enfrentar las pandillas, realmente parece ser que aquí hay un escollo, hay algo que ha impedido que este desplazamiento en el orden que estaba establecido se produzca como se esperaba. Creo que por ahora, en los próximos a mediano plazo, el interés de Estados Unidos no se ve reflejado en salvaguardar ni solucionar el caso haitiano. Pero hemos visto la insistencia e interés del caso dominicano, que ha invertido dinero para esa fuerza. Pero 20 millones de dólares. No, se dice fácil, pero no lo es. Y también creo que debería apoyar la parte retórica. Creo que el tema haitiano ha bajado el discurso de los altos funcionarios de República Dominicana, porque es el único país que sinceramente le afecta la crisis del país vecino. Entonces, a medida que tú repites, destacas ante foros internacionales, organismos multilaterales, la insistencia repetitiva hasta el cansancio sobre solucionar el conflicto haitiano es muy importante porque llamas la atención de tus pares, sobre todo latinoamericanos, que sin duda alguna es una crisis que afecta a la región. La otra vez vi la importantísima presencia de haitianos fuera de su país. Hay un gran importante haitianos dentro del territorio estadounidense, hay haitianos en México, hay haitianos en Chile, y hemos visto cómo también ocurre lo mismo en República Dominicana. Es un tema que por ahora yo lo veo que no está bajo los intereses de Donald Trump en nuestra región, pero sí creo que al final de su mandato se va a ocurrir algo estadounidense en ese país. Finalmente no podemos pasar por alto el hecho de que en esta semana el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana anunció que sometería una resolución ante ese hemiciclo para interpelar al canciller Roberto Álvarez, en torno a el acuerdo o el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos y República Dominicana, que permite que Estados Unidos envíe a República Dominicana inmigrantes de terceros países, inmigrantes irregulares de terceros países en República Dominicana, enviarlo a República Dominicana. Digo que sorprende porque apenas unas horas después, 24, 48 horas después, aparece una foto donde el vocero del diputado del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara Baja, Gustavo Sánchez, aparece retirando esa resolución. Muy interesante. Es un hecho que no se ha comentado, pero llama poderosamente la atención. Primicia aquí en Propuesta de la Noche. Sí.
¿Qué pasó? Eso es. No sabremos, veremos si ha habido alguna especie de iniciativa o algún llamado de atención dentro de la cúpula del PLD o del mismo PRM para que retirase esa iniciativa. Bueno, alguna explicación. Yo no sé si el canciller Roberto Álvarez hizo una explicación en privado al PLD sobre las razones que ellos tenían, porque precisamente era interpelarlo sobre el alcance de ese memorando que se ha suscrito con los Estados Unidos y que ha generado un gran escarceo, un gran debate en la República Dominicana. Pero decía José Martí, una frase acuñada posteriormente por el expresidente Juan Bosch, de que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Así que lo dejamos a ustedes con esa realmente reflexión para que ustedes analicen y lleguen a conclusiones. Jorge Saade, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre, muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche. Así es que le reiteramos seguirnos a través de la frecuencia de Teleimpacto, pero también a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buen fin de semana.